Seguimos, si les parece. Les estaba comentando que estos leucotrienos tienen la capacidad de producir, por un lado, como dice acá abajo, vasodilatación, que demasiado no me interesa, y en forma muy importante, lo que está justo, digamos, sobre la barrita, digamos, no sé si lo llegan a ver, broncoconstricción y secreción de moco. O sea, en esta mucosa, si esto es un bronquíolo, acá afuera hay músculo liso, eso se contrae y el bronquíolo se contrae. Y si acá hay células que secretan mucina, va a haber más secreción de mucina. Con lo cual, ¿qué va a pasar con la entrada de aire? ¿Qué les parece? Va a estar obstruida, no va a poder respirarlo bien. Exactamente. Como tenga mucha mucina, va a tener un problema grave porque no le va a alcanzar con poner un broncodilatador porque no va a haber forma de dilatar algo que está tapado desde el lado de adentro. Conclusión, esto puede producir episodios importantes de hipoxia. Normalmente nunca es tan intenso como para que tengamos ningún problema. Esto en serio es normal, nos pasa a todos nosotros. Bueno. Cuando ustedes le ponen un inhibidor de la ciclooxigenasa, ¿sí? Por ejemplo, este mastocito le han dado aspirina o le han dado naproxeno, digamos que era el modelo que habían utilizado estos, o le han dado ibuprofeno o cualquier inhibidor de la ciclooxigenasa, lo que van a estar viendo es que las flechitas normales que había en el esquema anterior ahora están muy aumentadas. O sea, está exacerbado en la cantidad de mecanismos. Miremos nada más que el trayecto del mastocito para no hacerlo excesivamente complicado, pero fundamentalmente lo que van a estar consiguiendo es que aumente mucho, mucho, mucho la cantidad de esos cisteínil-leucotrienos. Esto es lo que hace que algunas personas, cuando toman aspirina o naproxeno o ibuprofeno o el que tengan ganas de imaginarse, respiren un poquito peor o se sientan, digamos, con un poquito de molestia, digamos, a nivel pulmonar. Eso es irrelevante. El problema grave es que hay una cantidad de individuos en la comunidad que genéticamente son productores de cantidades más grandes de leucotrienos. ¿Se acuerdan cuando habíamos empezado a hablar de farmacodinámica que dijimos que había una cantidad de determinantes de la respuesta que estaban determinados genéticamente y que había polimorfismos de muchos genes? Lo vimos con los citocromos, pero polimorfismos puede haber también de las enzimas o de cualquier gen que a uno le pase por la cabeza. Hay individuos que son sobreproductores de leucotrienos. Son normalmente los que hacen lo que se llama asma inducido por ejercicio o asma desencadenado por frío, ¿sí? Que no son la mayoría ni mucho menos de los asmáticos, pero es una cantidad identificable de asmáticos. Esos individuos con frecuencia, el principal motivo por el cual tienen esa mayor susceptibilidad a esas circunstancias es justamente la capacidad aumentada que tienen de fabricar leucotrienos. Esos, cuando le ponen un inhibidor de la COX, tienen mucho más riesgo de hacer episodios importantes de broncoespasmo. Esas personas, en principio, cuando se detecta que tienen este problema, la recomendación que tienen por su médico es no recibir ni aspirina ni ningún inhibidor de la ciclooxigenasa, de capacidad de actuar sobre, por ejemplo, el mastocito, que es, estamos hablando del mastocito en la vía aérea, ya estamos hablando de un mecanismo de COX en el sistema nervioso o en la periferia. En la periferia. Obviamente estamos hablando de un mecanismo en la periferia, exactamente. Consecuencia práctica, a estas personas, lo único que les queda para tomar si tienen, por ejemplo, fiebre o dolores leves, es el noble y viejo paracetamol, que, como vamos a discutir si tenemos un poquito de viento a favor,
carece prácticamente de efecto antiinflamatorio porque carece prácticamente de acción periférica, por lo menos a las dosis que se emplean en terapia. ¿Se entiende esta idea entonces? Sí. Lo último de todo, que es más raro todavía, es que hay algunos pacientes que, eso sí, de verdad son alérgicos a la aspirina y que hacen por ahí rash cutáneo, cosas por el estilo con la aspirina. Pero, por lo menos lo que es el listado de efectos adversos de la aspirina, yo voy a, de aspirina y de los inhibidores de la COX, porque esta es una matriz que prácticamente todo lo que vimos depende de la inhibición de la COX, no tanto de que la aspirina sea mejor o peor, digamos, como droga, común al conjunto de los inhibidores de la ciclooxigenasa, por lo menos con importante acción periférica. ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Ujú. Bien. Yo en mi pantalla tengo... Ahí está. Bueno, acá tenemos una cantidad de tipos diferentes de familias de antiinflamatorios no esteroideos. O sea, sustancias que inhiben la COX y tienen la capacidad de producir efecto antiinflamatorio. Si se fijan, digamos, cada renglón, cada párrafo, digamos, corresponde a una familia diferente. La primera familia, Profe, sí, hay una alumna que está en la sala de espera. Rocío, ¿puede ser? acá no me aparece, ¿eh? A ver. ¿No? O a la hora sea. En sala de espera no tengo a nadie. Fíjate si no entró a la otra reunión. Bueno, le informo, listo de esto. Gracias. Ok, les decía entonces, la primera familia, que es una de las más viejas, es la familia de los salicilatos. Al día de hoy hay pocos salicilatos que se emplean en terapéutica y el único relevante es la aspirina, con lo cual no vamos a meter ningún ejemplo adicional. Es la que vimos recién, yo voy a suponer que todo lo que estuvimos discutiendo lo van a conocer. Una segunda familia bastante grande, con muchos miembros, es la familia de los derivados del ácido propiónico, a veces con más propiedad denominados derivados del ácido aril propiónico. ¿Sí? En esa familia se encuentra, ahí sí está entrando alguien, y ahí lo habilitamos. Les decía que en esa familia se encuentra el ibuprofeno. Es que hay 4 nombres que están resaltados en negrita, son los 4 que voy a esperar que ustedes conozcan mejor. ¿Sí? Y de esos 4, los 3 primeros tienen formulaciones de venta libre. El ibuprofeno es probablemente la droga que ha reemplazado a la aspirina como analgésico de uso corriente en la mayor parte del mundo occidental, por lo menos. Y esto tiene que ver más que nada con un reposicionamiento de la aspirina que se corrió de ese uso para tener, digamos, un poquito más de presencia en el mercado cardiovascular, digamos. O sea, no es que sea ni mejor ni peor uno u otro como analgésico o como antiinflamatorio, es bastante parecido. Pero en la práctica, hoy en día, la mayor parte de la gente, sobre todo los más jóvenes, es corriente que usen ibuprofeno y es más raro que usen aspirina como analgésico o como antitérmico. El ibuprofeno ilustra un par de cosas interesantes. Todos habrán visto probablemente en los medios de transporte, en el subte, o en los medios de comunicación, o incluso en internet, alguna vez alguna propaganda del dexibuprofeno. ¿Lo escucharon eso alguna vez? ¿Vieron alguna propaganda? No presté atención. No prestaron atención. ¿No escucharon hablar de la parte activa del ibuprofeno? ¿Nunca la escucharon esa? Bueno, sin irnos demasiado por las ramas, el ibuprofeno tiene 2 isómeros.
¿Qué eran los isómeros? Sustancias que son parecidas, iguales, Son sustancias que tienen la misma fórmula, pero están cambiadas de lugar. pero que su distribución espacial es distinta. ¿Sí? Una forma fácil de imaginarlo, la mayor parte de ustedes, creo que todas, tienen dos manos, ¿verdad? Sí. ¿Son parecidas? Sí. Sí, Sin embargo, digamos, no pueden reemplazar una por la otra. no, O sea, una es como si fuera la imagen en espejo de la otra. sí. Bueno, eso es lo que pasa con los isómeros. Tienen la misma conformación, pero cuando uno lo ve en el espacio, uno es como si fuera la imagen especular del otro, o cosas por el estilo. Hay distintos tipos de esquemas de isomería. O sea, tiene la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de oxígeno, los tiene ubicados de la misma manera, pero todo el conjunto está espacialmente distinto. Eso para unirse, por ejemplo, a un receptor. ¿Se acuerdan que la COX dijimos que era el receptor de todas estas moléculas? Es limitante, o sea, no cualquier conformación es capaz de pegarse. En particular, en el caso del ibuprofeno, uno de los dos isómeros que tiene se pega y la inhibe, en tanto que el otro no tiene actividad. O sea, cada vez que están tomando un comprimido de 400 miligramos de ibuprofeno, hay 200 miligramos que son de ibuprofeno activo y hay 200 miligramos que son de ibuprofeno inactivo. A todos los fines trágicos que tenga esos 200 de inactivo no le hace absolutamente nada, ni para bien ni para mal. ¿Sí? Cuando se avivaron de esta diferencia, algunos fabricantes dijeron, vamos a fabricar nada más que el activo. Me sacó de encima, digamos, el otro. Sí. Eso es lo que llevó a que en algunos lados está el dexibuprofeno. Con la particularidad de que haciendo exactamente lo mismo es más caro. Sí. ¿Tiene algún beneficio si uno está pagando, digamos, algo por esa diferencia de precio que valga la pena? ¿Qué les parece? Calculo que Los sí. inactivos no No. dejan ningún residuo, no nada. En este caso, y de hecho en la mayoría de los isómeros, no en No todos, interactúan con nada más, no modifican nada más en el cuerpo. hasta el día de hoy no se sabe que produzcan absolutamente ningún efecto, ni para bien ni para mal. Puede que Bien. sea más efectivo, más rápido el Y efecto. más, no es Esa, Es el negocio farmacéutico, profe. en la práctica es una estrategia de marketing, es una forma de incrementar la protección de patente, con lo cual durante una cantidad más grande de tiempo puedo cobrarlo más caro. Es tan simple como eso, o sea, no tiene ninguna ventaja, pero tiene un argumento que es atractivo para la propaganda. Sí. Profesor, Niña, te escucho. sería algo parecido a vender ibuprofeno en una cajita rosa y decir que es especial para mujeres cuando es exactamente lo mismo que el otro. Es exactamente lo mismo, el mismo tipo de lógica y el mismo tipo de consecuencias, o sea, no tiene ninguna diferencia relevante. Les cuento esto porque a veces la gente, digamos, compra cualquier cosa y lo compra en base a opiniones que no siempre, digamos, tienen un fundamento racional, desgraciadamente. En principio, usar ibuprofeno o usar dexibuprofeno es exactamente lo mismo. No tiene ninguna diferencia, y sí tiene diferencia de precio, o sea, no tiene mucha lógica que uno enganche, digamos, con la idea esta de usar el dexibuprofeno, que es la parte activa del ibuprofeno, como dice la propaganda. Si viajan en subte lo van a dar, pues, bueno, hace rato que no voy en subte con el tema este de la pandemia, digamos, pero en los vagones del DEA había cantidad de vagones con el cartelito de la parte activa del ibuprofeno. Bueno, volviendo al asunto este. En esa misma categoría aparece el naproxeno. Naproxeno es el que aparecía en el esquemita anterior como un modelo ahí arriba. La diferencia más grande que tiene con el ibuprofeno es su vida media.
¿Qué era la vida media? Es la cantidad, es el tiempo que duraba la dosis para que 50%. llegue a la mitad de su concentración. Era el tiempo que tardaba la concentración en reducirse en un 50%. ¿Sí? Eso nos servía para calcular en qué momento había que repetir la dosis, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí. Sí. El asunto con esto es que el ibuprofeno, el salicilato, la mayoría, digamos, de los AINE de uso corriente, tienen vidas medias relativamente cortas, que es lo que hace que el efecto dure relativamente poco tiempo. Eso, en general, es una ventaja para algunas cosas, pero es incómodo para lo que es el uso prolongado, sobre todo para enfermedades crónicas. El ibuprofeno tiene alrededor de 2 horas y pico de vida media, el naproxeno tiene 14 horas de vida media. Entonces, para un uso como puede ser que sea una enfermedad reumática, a lo mejor tiene que tomar durante años naproxeno, eso es cómodo. O sea, tiene menor cantidad de veces en el día que estar tomando la medicación. A expensas de que si tiene un problema también le va a durar más. En la práctica, digamos, no es una buena opción para condiciones autolimitadas o para utilizarlo, digamos, en pacientes que no van a tener un control médico estrecho. O sea, en principio, digamos, para ustedes la mejor alternativa debería ser el ibuprofeno o drogas de vida media corta como el ibuprofeno. ¿Sí se entiende la lógica de esto? Bien. La siguiente familia que aparece es la familia de los derivados del ácido acético o, de nuevo, con más propiedad del ácido aril acético. En ella, quizás el ejemplo más relevante es el diclofenac. El diclofenac tiene un par de diferencias con respecto a lo que dijimos hasta ahora de aspirina o de ibuprofeno. Número 1, la matriz de efectos adversos comunes derivados del IBIR a la COX es exactamente la misma, o sea, en eso no tiene diferencia. Pero el diclofenac es de los que tienen un poquito más de acción en el sistema nervioso, que dijimos que eso le daba qué actividad, o qué actividad le reforzaba, para decirlo adecuadamente. Antipirética. Antipirética y sobre todo la otra. Antiinflamatoria. No, la analgésica. El diclofenac tiene en relación al efecto antiinflamatorio, en comparación, por ejemplo, con el ibuprofeno o con la aspirina, mayor componente analgésico, tiene más efecto analgésico. Eso tiene 2 o 3 particularidades. Una, cuando se usa en medicina, además de emplearlo, digamos, como un AINE común más del montón, es uno de los que más frecuentemente se usan para tener bastante efecto analgésico. Van a ver, por ejemplo, pacientes que en el postoperatorio están pasando diclofenac por vía intravenosa. ¿Sí? O sea, el paciente está en recuperación postquirúrgica, es frecuente que tenga administración de diclofenac por la vía, digamos, con la cual está mantenido. No se usa ibuprofeno por vía parenteral, tampoco se usa aspirina por vía parenteral. Sí se usa el diclofenac parenteral. Obviamente no es un uso podológico ese. La otra cosa es que el diclofenac es relativamente más liposoluble que todos los otros que hemos mencionado. ¿Para qué servía la liposolubilidad? Para penetrar en la membrana. Para atravesar las membranas. La consecuencia práctica de esto es que el diclofenac es uno de los pocos AINE que puede ser utilizado, por ejemplo, bajo la forma de parches, o que administrado en cremas tiene alguna pequeña absorción a través de la piel. ¿Por qué? Porque sus condiciones de solubilidad le permiten, con dificultad, nada rápido ni fácil, pero le permiten atravesar, por ejemplo, el estrato córneo. Ese efecto tiene documentación de que realmente existe. Además, para los pacientes tiene un enorme componente de expectativa. ¿Como la silocaína?
Probablemente un poco más incluso. Eso en la ¿Es práctica... el Voltaren? El Voltaren, exactamente. En la práctica, el tema de usar un parche tiene efecto propio, esto es cierto, pero tiene además un pedazo enorme de efecto placebo. ¿Qué es eso de efecto placebo? Que creemos que nos está haciendo algo y no está haciendo nada. Creemos que hace más de lo que realmente hace, para decirlo adecuadamente. O sea, este no es que no hace nada, digamos, pero lo que hace solito es poco, pero las ganas que uno tiene de que le haga bien ayudan muchísimo a que le haga bastante bien. O sea, todo lo que sea analgesia van a ver que hay una enorme magnitud de lo que se llama efecto placebo, y que tiene que ver con la expectativa, y que no es magia, sino que tiene que ver justamente con todo el procesamiento digamos, del sistema nervioso, justamente de eso, de lo que llamamos expectativa. Profe, Hasta ahí, sí. ¿es verdad que el diclofenac no lo pueden usar las personas hipertensas? No, ¿por qué? Ah, no lo había escuchado. No, en principio no tiene una contraindicación en hipertensos que yo conozca. Lo que sí tiene, desgraciadamente, es que una fracción de los pacientes pueden tener toxicidad hepática por el diclofenac. ¿Sí? O sea, El diclofenac te lo vende con una diferenciación sódico-potásico. sí. Bueno, Por pero eso debe estar preguntando la compañera. está bien, pero eso tiene que ver con el sodio, no con el diclofenac. O sea, el problema no es el diclofenac. Sí, pero bueno, ella pregunta por lo que conoce. Me parece muy bien y está bien que pregunte, digamos. La respuesta técnica, digamos, el diclofenac no tiene como tal una contraindicación en los pacientes, digamos, hipertensos, como el salicilato de sodio tampoco la tiene como tal, digamos. Aunque sea una sobrecarga de sodio, digamos, que tiene que ser muy grande, puede llegar a ser un problema, digamos, y tendrán que compensar de alguna otra manera. Bueno, siguiendo con esto, pues si no se nos va a pasar, el ratito que nos quede nos vamos a quedar a mitad del camino. Les decía, sobre la matriz general de toxicidad de los distintos tipos de inhibidores de la COX, que comparten todos, el diclofenac le agrega un efecto adverso propio, que es un riesgo pequeño, pero encontrable, de toxicidad hepática. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes a los pacientes que toman diclofenac les miden regularmente transaminasas, van a encontrar que aproximadamente el 15% les suben las transaminasas. ¿Qué son las transaminasas? ¿De qué estoy hablando? Las enzimas hepáticas. Son las enzimas hepáticas. O sea, eso lo que me está mostrando es que el hígado algo le está pasando y está empezando a tener pérdida de algunos hepatocitos. A la mayor parte de la gente no le pasa nada, y a los que le pasa es tan poquito que es irrelevante, pero si el paciente ya tenía enfermedad hepática previa, puede llegar a ser más complicado. ¿Sí? O sea, hay una cantidad de individuos en los que el diclofenac puede no ser una buena alternativa, más que nada por lo que son sus enfermedades concomitantes o preexistentes. O sea, tiene algunas cosas a favor, lo de efectos analgésicos quizás es la más importante, lo de la toxicidad hepática, digamos, es en contra. El siguiente grupo, el de los indoles, tiene un único ejemplo relevante, digamos que al día de hoy, en relación a la podología, no tiene ninguna utilidad, con lo cual se lo pueden olvidar. Simplemente deberían conocer su nombre, que es la indometacina. El siguiente grupo es una familia que se llama oxicamos, una familia relativamente numerosa, de la cual hay dos drogas que son relativamente frecuentes en nuestro país, y hay unos cuantos más, digamos, que en otras partes del mundo son igualmente utilizados. El primero, el que relativamente fue el que mostró la importancia del grupo este, fue el piroxicam. Todo este grupo, el rasgo más relevante que tiene, es que también tienen vida media larga. Hasta ahora dijimos que ¿cuál tenía vida media larga más que el resto? Naproxeno. El naproxeno, ¿sí? Y por eso, en principio, digamos, para lo que es el uso que ustedes pueden tener en podología, no parece una buena idea. Sí, en cambio, para un reumatólogo a lo mejor. Bueno, el piroxicam tiene la misma lógica, pero encima tiene una vida media mucho más larga todavía que el naproxeno. La vida media del piroxicam es algo así como de 2 días. O sea,
me tomo un comprimido hoy y recién pasado mañana me va a estar bajando la concentración a la mitad. Eso, para un tratamiento crónico es muy cómodo, pero... ¿Qué tratamiento se usa? Por ejemplo, pacientes con enfermedades reumáticas, un paciente con osteoartritis, con artritis reumatoidea, hay un montón de enfermedades reumáticas que tienen tratamiento crónico con antiinflamatorios no esteroideos. Los reumatólogos ven pilas de pacientes en el servicio del hospital, ¿vieron que hay un servicio de reumatología en el hospital? Sí. Bueno, y habrán visto que en general hay gente ahí. Bueno, muchos de esos pacientes seguramente son usuarios por tiempos prolongados, algunos de por vida, de este tipo de drogas. Y es mucho más cómodo utilizar algo que tiene una vida media larga, a expensas de que cuando tengo un problema, el problema también va a ser más prolongado. O sea, cuando hay peligro, el peligro es más grande. Aumenta el riesgo de todas las cosas, pero las que más aumenta el riesgo son las que más tienen que ver con algo que está recambiándose y en lo que yo estoy interfiriendo. Y eso dijimos que justamente era ¿cuál toxicidad de las que vimos? Vimos una toxicidad que dijimos que había un balance entre el recambio y el daño que generaba el inhibidor de la COX, que era ¿cuál? ¿La toxicidad hepática? Yo creo que mostramos el esquema donde estaba la célula parietal, la epitelial, ¿sí? Que era el estómago. Ya hemos charlado que todo eso estaba continuamente renovándose. Ah, la mucina. La mucina y las células que fabrican la mucina, digamos, no solamente la mucina, sino las células que la fabrican. Ok. ¿Sí? En la práctica, digamos, lo que más aumenta como riesgo cuando le ponen un inhibidor que dura mucho tiempo es justamente la toxicidad gastrointestinal. ¿Por qué? Porque no le dan tiempo a la mucosa a regenerarse. Concretamente, si ustedes corrigen por la cantidad de usuarios, piroxicam tiene mayor riesgo gastrointestinal, por ejemplo, que la aspirina o que el ibuprofeno o que la mayoría de los otros. El meloxicam tiene el mismo tipo de características, pero es más largo que muchos de los otros, pero no tanto como el piroxicam, con lo cual, digamos, la matriz es más o menos parecida a lo que pueden tener con naproxeno o cosas por el estilo. Son drogas que no son aptas para utilizar, digamos, en podología, sí son aptas por ahí para lo que les decía recién, reumatología o cosas por el estilo. Todos esos que hemos nombrado hasta ahora, desde los salicilatos hasta el meloxicam, son inhibidores en el trazo grueso no selectivos de la COX, o sea, afectan tanto la COX-1 como la COX-2. Hay una categoría que se llama inhibidores selectivos de la COX-2, donde hay varios ejemplos, pero el único que yo voy a esperar que ustedes recuerden es el primero, que todavía es el más utilizado, que se llama celecoxib. Estos inhibidores selectivos de la COX-2, el principal riesgo que tienen es que afectaban una cosa que yo pasé de largo hace un ratito, que era el esquema este, que ya lo habíamos mencionado por lo menos superficialmente, que se veía acá. ¿Se ve algo? El ácido araquidónico, la COX-2, tramboxanos, prostaglandinas. ¿Esto qué será? Un dibujo surrealista. A ver. Sí. Bueno, no, créanme, si fuera un dibujo surrealista, a lo mejor lo tenemos en un cuadrito, pero no es así. Intenta representar un vaso sanguíneo. Y de hecho el esquema lo hemos descrito algunas. Las plaquetas. Los verdecitos son las plaquetas. Tenía apagado el micrófono, los glóbulos rojos, las plaquetas y el... Y los redondelitos, los ovalitos celestes, digamos, son neutrófilos. O sea, intentan mostrar leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Y lo que está puesto en los bordes para arriba y para abajo, ¿qué será? El epitelio. ¿El endotelio? El endotelio. El endotelio. Lo que están viendo es endotelio y los distintos tipos de células sanguíneas.
Y la parte más relevante tiene que ver con justamente el endotelio y la plaqueta. ¿Se acuerdan que tanto el endotelio como la plaqueta usaban ácido araquidónico? El endotelio arriba lo usa para, a partir del ácido araquidónico, formar prostaglandina I2, en tanto que la plaqueta lo usa a partir del ácido araquidónico para formar tromboxano A2. El tromboxano tendía a agregar las plaquetas, la prostaglandina I2 tendía exactamente a lo contrario, a evitar que las plaquetas se agregaran. ¿Sí? La enzima que tenía el endotelio es COX-2, la enzima que tiene la plaqueta es COX-1. Esto explica por qué usamos aspirina como antiagregante plaquetario. Para inhibir esta, ¿se acuerdan que hemos hablado de la inhibición irreversible y todo el combo ese? Los inhibidores selectivos de la COX-2 no afectan a esta, no le hacen nada, y en cambio inhiben a la que está en el endotelio. O sea, se va a dejar de formar, ¿qué cosa? Trombos. Se va a dejar de formar prostaglandina I2, que hacía ¿qué cosa? Esta de acá arriba. ¿Para qué servía esta? Lo dijimos hace un minuto. Entonces, ¿qué hace con el trombo? Lo evita. Esta es la que evita los trombos. Si yo inhibo la enzima que lo forma, ¿qué pasará con los trombos? Se van a formar con más facilidad. Se van a formar con más facilidad, exactamente es eso. Por un lado, tiene una ventaja, que es que tiene menos toxicidad gastrointestinal, ¿sí? Pero desgraciadamente, el principal efecto adverso que tiene es que me aumenta el riesgo de producción de trombosis, sobre todo en el circuito arterial. En el circuito arterial, estamos hablando de qué arterias, por ejemplo. Y la aorta debe ser. Sí, que se me trombose la aorta es casi imposible, digamos, pero puede ser. Ah, no, Las arteriolas, las de menor calibre. Las de menor calibre, por ejemplo, en las coronarias, por ejemplo, en los vasos cerebrales. O sea, esto produce infarto, produce ACV, produce una cantidad de problemas que afortunadamente son poco probables, pero al que le tocó una lotería gravísima. O sea, el principal riesgo de los inhibidores selectivos de COX-2 es la toxicidad a nivel del aparato cardiovascular y el riesgo, por lo tanto, de producción de eventos cardiovasculares. Que tendría que haber acá otro esquemita que no lo estoy viendo. No está. Bueno, agréguenlo, digamos, me está faltando un slide que es justamente el que cuenta eso. O sea, les cuenta la principal ventaja y no les cuenta el principal problema, que es justamente la producción de eventos cardiovasculares. Y eventos cardiovasculares estamos hablando de, básicamente, trombosis arterial. Esto significa, por ejemplo, riesgo de infarto agudo del miocardio, muerte súbita y cosas por el estilo. Conclusión, no solamente no son de venta libre, sino que son solamente cuando no se pueden usar los otros. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la lógica de esto? ¿De acuerdo? Bueno. Yo asumo que sí. Nos quedaba una droga que dijimos que inhibía la COX, pero que no era antiinflamatorio. Esa droga relevante es el paracetamol. La principal diferencia que tiene el paracetamol con respecto al resto de los inhibidores que hemos mencionado es que carece a las dosis en las que se emplea en terapéutica de efectos significativos en la COX de los tejidos periféricos. Con lo cual me van a estar faltando de las acciones que pusimos para la aspirina, dos relevantes, que son la que necesitaba menos dosis y la que necesitaba más dosis, que eran ¿cuáles? La acción analgésica, que necesitaba mayor cantidad. La que necesitaba mayor cantidad no era la analgésica, me parece. ¿De la aspirina? La antiinflamatoria. La antiinflamatoria. ¿Y la menor cuál era?
La analgesia. No. Había 4. La antipirética. Pirética. Tampoco. Agregación plaquetaria. Un antiagregante. El Degradación. tiene el Antiagregante efecto, plaquetario. el paracetamol no tiene ni el efecto antiagregante ni el efecto antiinflamatorio. En cambio, lo que le queda son las dos que dijeron, la acción antipirética y la acción analgésica. Son las dos cosas para las que se usa el paracetamol. Desde el día de hoy se discute por qué pasa eso, o sea, no es muy claro. Normalmente, el empleo de paracetamol es bastante seguro, bastante tranquilo, pero si por algún motivo el paciente se equivoca y toma un montón, o si se quiso suicidar y se bajó todas las pastillitas que tenía, la toxicidad grave se produce en la sobredosis grandes, y eso puede llevar a la destrucción del hígado. O sea, puede producir básicamente insuficiencia hepática y muerte. Cosa que se descubrió hace más de 40 años cuando empezó a haber una epidemia de suicidados en Estados Unidos con paracetamol. Una droga que todo el mundo pensaba que era tremendamente segura, cuando se usaba una cantidad muy grande se transformaba en un problema. Eso es consecuencia básicamente de que el metabolismo del paracetamol en el hígado genera una sustancia muy tóxica para el hepatocito, que cuando supera la capacidad que tiene el propio hepatocito de eliminarla, desgraciadamente empieza a hacer estragos, y eso lleva a la muerte por apoptosis de los hepatocitos. Última cosa y cerramos con esto. Termina, 1 minuto. Sí, pero nos queda, es el último gemita. Hace 1 año y monedas, apareció y tuvo mucha presencia en la mayor parte de los medios de comunicación que en Europa, y en particular en Francia, estaban preocupados por el riesgo de que los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el ketoprofeno, que en Francia se usa mucho, no tanto acá, fueran capaces de empeorar las infecciones graves. Si miran un poquitito los números que están